Imagina este momento, tu cuerpo yace inmóvil en el ataúd, tus seres queridos lloran alrededor, pero tu alma sigue consciente, viendo todo lo que sucede. Santa Teresa de Ávila, una de las mayores místicas de la Iglesia, reveló detalles espeluznantes sobre lo que experimenta el espíritu en el funeral, y lo que ella cuenta, pocos son capaces de soportar. Antes de comenzar esta revelación que puede cambiar tu manera de ver la vida y la muerte, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Voz de Teresa, actives la campanita de notificaciones, dejes tu me gusta y escribas un comentario sobre lo que piensas de este misterio. Tu participación no solo nos ayuda a seguir compartiendo estas enseñanzas ocultas, sino que también forma parte de una comunidad que busca la verdad espiritual más allá de lo evidente. Santa Teresa, en sus escritos, describe con crudeza la transición del alma al momento de la muerte. Según ella, el instante en que el corazón deja de latir no significa el fin, sino la apertura a un nuevo estado de conciencia. La persona ya no siente dolor físico, pero experimenta una claridad aterradora, comprende de inmediato la fragilidad de la vida y el peso de cada acto cometido. La Biblia confirma esta visión en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El alma, según la tradición cristiana, entra en un proceso de confrontación con su realidad eterna. Santa Teresa advierte que ese primer despertar espiritual puede ser sobrecogedor, porque el alma percibe la distancia o cercanía de Dios con una nitidez insoportable. Los místicos, como Teresa, hablaban del silencio terrible que sigue al último suspiro. Es un silencio que no está vacío, sino cargado de la presencia divina. Allí, el alma ya no puede ocultar nada, ni pensamientos, ni intenciones, ni pecados olvidados. Todo se vuelve evidente ante la luz de Dios. Lo más impactante es que, de acuerdo con los testimonios de Teresa, algunas almas sienten un peso abrumador al comprender que desperdiciaron su vida. Este dolor no es físico, pero es tan agudo que, según ella, sería preferible soportar 1000 muertes corporales que ese instante de claridad espiritual. Por eso, el inicio del funeral, aunque para los vivos parece solo un rito de despedida, para el alma representa el primer encuentro con una verdad que no se puede escapar, un momento en el que el velo se corre y la eternidad se hace real. Santa Teresa relata, en sus visiones, que una de las experiencias más fuertes para el alma es contemplar su propio funeral. Mientras el cuerpo yace sin vida, el espíritu se mantiene consciente, observando cada gesto, cada lágrima, cada palabra. Según la tradición mística, el alma no se aleja de inmediato, sino que permanece cercana al cuerpo durante el velorio y la sepultura. Esto coincide con la enseñanza bíblica del Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El regreso no es instantáneo, sino un proceso donde el alma se enfrenta con lo inevitable. La separación del cuerpo es lenta y profundamente dolorosa, no por sufrimiento físico, sino por la impotencia de ver y no poder actuar. Santa Teresa menciona que muchas almas experimentan un terror indescriptible al escuchar cómo algunos de los presentes en el funeral comentan de su vida. Las palabras de los vivos resuenan como un eco eterno en los oídos del espíritu. Los juicios, los halagos falsos, las lágrimas sinceras o hipócritas, todo se graba con una intensidad imposible de imaginar. Lo más aterrador es que, según la mística, el alma siente la contradicción de querer consolar a los que ama, pero no puede. Quiere gritar que aún está allí, pero se encuentra prisionera en un silencio absoluto. Esa impotencia es uno de los tormentos más profundos, porque la conexión con los vivos se corta de manera irreversible. En ese momento, el alma entiende que ya nada en este mundo puede cambiarse. El funeral se convierte en un espejo que refleja lo que fue su vida, y lo que podría haber sido. Para algunos, es un consuelo ver el amor que dejan atrás. Para otros, un dolor insoportable al descubrir que no vivieron como deberían.
Santa Teresa revelaba que en el funeral, el alma siente un dolor agudo al escuchar lo que se dice de ella. No es lo mismo oír alabanzas sinceras que escuchar murmuraciones, críticas ocultas o incluso indiferencia. El alma percibe todo con claridad absoluta, sin filtros. Y cada palabra se convierte en un recordatorio de cómo fue realmente su paso por la tierra. La Biblia advierte en Mateo las 12:36, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el funeral, este juicio comienza de maneras simbólicas. El alma comprende el poder devastador de lo que dijo y de lo que calló, las palabras hirientes, los consejos que nunca dio, las veces que se mantuvo en silencio cuando debía defender la verdad. Todo vuelve con una fuerza que la atormenta. Santa Teresa describía esta experiencia como un fuego que arde sin consumir, donde el alma se ve a sí misma juzgada por la lengua y por los labios. Para muchos, este tormento resulta peor que el dolor físico, porque es la confrontación con la verdad desnuda de su existencia. Pero no solo las palabras ajenas hieren, el alma escucha sus propias palabras pasadas como un eco eterno, promesas incumplidas, ofensas, blasfemias, mentiras, todo reaparece en ese instante, y junto con ellas, los silencios cobardes, los momentos en los que pudo hablar de Dios y no lo hizo, las ocasiones en las que pudo consolar y eligió callar. Es entonces cuando el alma entiende que la lengua fue, como dice Santiago 3:6, un fuego, un mundo de maldad. Ese descubrimiento golpea con tal fuerza que el funeral se convierte en un espejo cruel del poder de la palabra, un juicio que no puede eludir. Según Santa Teresa, uno de los momentos más espantosos para el alma es cuando percibe con claridad que el tiempo se ha terminado, ya no hay segundas oportunidades, no hay futuro que construir ni errores que corregir. Lo que se vivió, y lo que no se hizo, jamás podrá hacerse. En ese instante, la eternidad se revela como una puerta inmensa, abierta, pero aterradora. Para el justo, es el inicio de la gloria. Para el tibio o el pecador, es un abismo lleno de incertidumbre. Santa Teresa describe este choque como un frío que traspasa, un vértigo que arrastra al alma hacia lo que eligió en vida, aunque nunca lo reconociera. La Escritura confirma esta visión en Mateo 2:5-46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El funeral, entonces, no es solo un rito humano, sino un umbral donde el alma se da cuenta de que lo que está en juego es infinito. Muchos místicos, además de Teresa, afirmaban que algunas almas sienten un ardor insoportable en ese momento, como si estuvieran siendo arrancadas de este mundo a la fuerza. No es un castigo injusto, sino el resultado natural de una vida vivida lejos de Dios. La eternidad no es una sorpresa, es la consecuencia de las decisiones tomadas en el tiempo. Este descubrimiento llena de terror a quienes nunca se prepararon para la muerte, porque la eternidad no depende del funeral, de las oraciones o de los lamentos de los vivos, sino de la relación que el alma cultivó con Dios mientras tenía vida. En ese punto, el alma comprende que todo lo demás, riquezas, placeres, honores, se disolvió en la nada. Santa Teresa revela en sus escritos que, durante el funeral, muchas almas intentan suplicar, llorar, implorar misericordia, pero descubren que sus gritos ya no son escuchados en la tierra. Intentan tocar a sus familiares, abrazar a los que lloran, pedir perdón a quienes ofendieron, y todo resulta en vano. Están allí, pero son invisibles, atrapados en un silencio eterno. Lucas las 4:24 de la tarde describe algo similar en la parábola del rico y Lázaro. El alma del rico clama desde la otra vida, suplicando una gota de agua para calmar su tormento, pero no obtiene respuesta. Así también, durante el funeral, el alma siente esa impotencia desgarradora, quiere hablar, pero ya no tiene voz, quiere pedir otra oportunidad, pero ya no existe el tiempo.
Santa Teresa consideraba que este tormento era una de las pruebas más duras del alma. La súplica se convierte en un eco que rebota en un vacío absoluto. El alma entonces entiende con horror que su destino ya no depende de sus deseos, sino de la justicia divina. Las lágrimas de los familiares en el funeral pueden aliviar algo de ese dolor, pero no lo cambian. Las oraciones, sin embargo, son diferentes. Santa Teresa insistía en que las misas, los rezos y los sacrificios ofrecidos por los difuntos eran como rayos de luz que llegaban hasta las almas necesitadas. Sin ellas, el alma se siente completamente abandonada. Así, el funeral es también una advertencia para los vivos, nunca dejar de orar por los muertos, porque para ellos, cada súplica que se eleva al cielo puede significar la diferencia entre una condena prolongada o un alivio misericordioso, y para el alma que ya partió, es la única ayuda que aún puede recibir. Santa Teresa hablaba del momento inmediatamente posterior a la muerte como un encuentro inevitable con el juicio particular, según la doctrina de la Iglesia, confirmado en Hebreos 9:27. Cada alma comparece ante Dios justo después de dejar el cuerpo. Allí no hay abogados, excusas ni justificaciones, el alma se ve a sí misma a la luz de la verdad absoluta. La mística describía este instante como un rayo de claridad que penetra lo más profundo del ser. Todas las acciones de la vida desfilan ante la mente del alma con velocidad y exactitud aterradora. Los pecados ocultos, los pensamientos secretos, las intenciones disfrazadas. Nada queda en la sombra. Santa Teresa afirmaba que muchas almas sienten un fuego interior tan intenso que no proviene de fuera, sino de la conciencia que ya no puede huir. Ese fuego es el inicio de lo que la teología llama purgatorio, la purificación dolorosa pero misericordiosa de quienes no están listos para contemplar a Dios cara a cara. El alma, en este juicio, no necesita que un juez pronuncie sentencia, porque ella misma reconoce su destino. Es como un espejo divino donde ve con total nitidez si pertenece a la luz o a la oscuridad, y esa certeza es insoportable para muchas, porque ya no hay posibilidad de cambiar. Por eso, Santa Teresa decía que prepararse para morir es la mayor sabiduría del hombre, porque lo que espera después del funeral no es una sombra, sino una realidad tan poderosa que ningún corazón humano podría soportar sin la gracia divina. Uno de los tormentos más profundos que Santa Teresa describe es la soledad absoluta que el alma siente después de la muerte. Durante la vida, siempre hay compañía, amigos, familia, incluso distracciones, pero en el tránsito hacia la eternidad, el alma queda desnuda y sola frente a Dios. Esa soledad no es simplemente la ausencia de los demás, sino la incapacidad de apoyarse en alguien más. Ningún amigo puede acompañar, ningún familiar puede consolar, ninguna riqueza puede sostener. El alma se enfrenta al Creador con las manos vacías, llevando solo lo que ha sembrado en vida. La Biblia lo refleja en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Esta soledad es temida por los pecadores, pero para los santos es una esperanza porque significa estar solos con aquel que los ama verdaderamente. Santa Teresa advertía que para quienes vivieron lejos de Dios, esa soledad se convierte en un vacío insoportable, un abismo de silencio donde el alma siente que su existencia entera careció de fundamento. Pero para los que amaron a Cristo, esa soledad es plenitud, porque se transforma en un encuentro íntimo con el amor eterno. Así, el funeral revela esta verdad, aunque muchos rodean el ataúd con flores y rezos, el alma está sola en su juicio, sola en su verdad y sola en su destino, una advertencia severa que debería despertar en los vivos el deseo de vivir siempre preparados. Santa Teresa, al igual que otros místicos, relataba que en el funeral no solo los hombres están presentes, ángeles y demonios rodean el cuerpo y el alma, disputando en silencio el destino eterno. La teología enseña que cada alma tiene un ángel custodio, y éste acompaña al difunto en su tránsito,
consolando y defendiendo su causa, pero también, según Apocalipsis las 12:10, el acusador de nuestros hermanos, Satanás está presente, mostrando los pecados y exigiendo justicia. Santa Teresa describía este enfrentamiento espiritual como una batalla invisible en medio del funeral. Mientras los familiares lloran, en el mundo espiritual se libra una guerra silenciosa por la eternidad del alma. Los ángeles muestran las buenas obras, las oraciones, los sacrificios ofrecidos. Los demonios señalan las caídas, los vicios, las omisiones. El alma, consciente, siente la presión de ambas presencias, la dulzura luminosa de los ángeles y la sombra opresiva de los demonios. Este choque produce un temor indescriptible, porque sabe que de ese combate dependerá su destino final. Por eso Santa Teresa exhortaba a nunca descuidar la vida espiritual, porque el funeral no es solo una ceremonia humana, sino un campo de batalla entre el cielo y el infierno, donde la eternidad se decide en un instante. Otro de los tormentos descritos por Santa Teresa es el dolor desgarrador que el alma experimenta al separarse definitivamente del cuerpo. Aunque el cuerpo ya esté sin vida, el vínculo entre ambos no se rompe de inmediato. Esa unión, formada desde el inicio de la existencia, se resiste a ser cortada. La Biblia lo sugiere en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero este retorno no es un tránsito suave, sino un desgarro espiritual. El alma siente como si una parte de sí misma quedara atrás, atrapada en el ataúd, mientras es empujada hacia lo desconocido. Santa Teresa decía que para algunos este momento era tan doloroso que lo describía como morir 2 veces, porque el alma no quiere soltar aquello que conoció como hogar durante toda su vida. Su cuerpo es un desprendimiento violento, una ruptura que hiere lo más profundo del ser. Al mismo tiempo, el alma se llena de terror al ver cómo su cuerpo se convierte en polvo. Esa visión es un recordatorio brutal de la fragilidad humana, y un aviso para quienes viven como si fueran eternos en la tierra. Este dolor, según Santa Teresa, no es un castigo, sino parte del proceso que obliga al alma a comprender que ya no pertenece al mundo material. Es la puerta forzada hacia una realidad eterna que no admite vuelta atrás. Finalmente, Santa Teresa revelaba que muchas almas, después del funeral, no van directamente al cielo ni al infierno, sino al purgatorio, un lugar de purificación donde el alma se prepara, con sufrimiento y esperanza, para ver a Dios cara a cara. La Biblia alude a este estado en 1 Corintios las 3:15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es un fuego espiritual que no destruye, sino que limpia, consumiendo las manchas que impiden la visión de la gloria divina. Santa Teresa tenía visiones de este lugar, y lo describía como un fuego de amor y dolor al mismo tiempo. El alma allí no sufre desesperación, porque sabe que alcanzará el cielo, pero experimenta un ardor tan profundo que clama por las oraciones de los vivos. El funeral, en este sentido, es el inicio de ese camino purificador. Mientras la familia ora, mientras los sacerdotes celebran misas, esas súplicas llegan como alivio real al alma purgante. Es como una lluvia fresca en medio del fuego. Por eso, Santa Teresa suplicaba a los fieles: no olviden nunca rezar por los difuntos, porque para ellos, cada Ave María, cada misa, cada sacrificio ofrecido, es una puerta que se abre hacia la luz. El funeral no es el fin, sino el comienzo de una purificación que solo la misericordia de Dios puede transformar en gloria eterna. En los testimonios místicos, el momento en que el alma abandona el cuerpo es descrito como un rasgón en la realidad. Santa Teresa lo explica como una separación dolorosa, comparable a arrancar la carne de los huesos. No es un simple sueño o apagarse de la conciencia, es un parto inverso, en el que el alma, que estuvo prisionera en la materia, es empujada hacia un nuevo estado de existencia.
Esta transición está acompañada de una conciencia extrema, la persona percibe, con claridad brutal, todo lo que hizo y dejó de hacer en vida. Los teólogos medievales añadieron que, en este instante, las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad quedan agudizadas como nunca antes. Es entonces cuando el alma comprende la gravedad de cada pecado, incluso de aquellos que en vida parecían insignificantes. De repente, lo que parecía pequeño se torna insoportable, porque es visto bajo la luz de la eternidad. Este velo que se rasga no es solo una experiencia individual, sino también cósmica. La Biblia, en Hebreos las 9:27, recuerda, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ese versículo concentra la seriedad de este momento, pues el desprendimiento no es un simple final, sino el inicio de la confrontación definitiva con la justicia divina. Santa Teresa decía que, en este paso, algunos sienten el alivio de una vida virtuosa, como si fueran atraídos por una fuerza de amor indescriptible, pero los que vivieron alejados de Dios perciben un vacío aterrador, un descenso súbito hacia tinieblas interiores. La experiencia del desprendimiento se convierte, entonces, en una revelación del destino eterno. Una de las imágenes más impactantes en los escritos místicos es la batalla espiritual que ocurre alrededor del alma en el funeral. Santa Teresa, al igual que otros santos como San Alfonso de Ligorio, relataba que, en el momento de la muerte, los ángeles guardianes se acercan con ternura y poder, listos para proteger al alma y guiarla hacia la presencia divina. Sin embargo, también aparecen los demonios, reclamando a quienes vivieron bajo el dominio del pecado. Este choque no es alegórico para los místicos, es una guerra real, invisible a los ojos humanos, pero devastadora para el alma que lo experimenta. Los demonios presentan acusaciones, recordando cada falta, mientras los ángeles interceden mostrando las obras de caridad y la fe sincera. Aquí se revela la profundidad de la misericordia de Cristo, pues incluso un pequeño acto de amor verdadero puede inclinar la balanza hacia la salvación. En la tradición católica, este momento fue descrito como el tránsito. No es un simple viaje pasivo, sino una prueba final, en la que se decide a quién pertenece el alma. San Agustín afirmaba que muchos hombres morirían de terror si pudieran ver con los ojos mortales la batalla que acontece en ese instante. Los funerales, entonces, no son solo un rito externo para los vivos. En la dimensión espiritual, son el marco de un juicio inicial, una lucha por la eternidad. El cuerpo yace inmóvil, pero alrededor de él se libra un combate cósmico en el que ángeles y demonios despliegan su poder. Santa Teresa y Santa Catalina de Génova hablaron con crudeza sobre el purgatorio, un estado de purificación que muchas almas deben atravesar antes de contemplar a Dios. Según la mística carmelita, el dolor de este fuego no es tanto físico como espiritual, es el ardor del amor divino que quema las impurezas del alma, como el oro en el crisol. Los funerales son el umbral hacia este fuego para quienes no mueren en estado de gracia plena. Mientras los familiares rezan en la tierra, el alma experimenta un dolor que no puede describirse con palabras humanas. Santa Catalina decía que las almas del purgatorio se lanzan de buena gana al fuego, porque saben que es la única vía para llegar a Dios. No es un castigo arbitrario, sino un acto de amor purificador. En la Biblia, San Pablo alude a este proceso en 1 Corintios las 3:15, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta enseñanza confirma la visión mística, el purgatorio es real y está ligado al juicio que se inicia en el funeral. Los santos pedían oraciones por los difuntos precisamente porque sabían que el sufrimiento en ese estado es intenso, pero al mismo tiempo, liberador. La Iglesia enseña que las misas, las indulgencias y los sacrificios ofrecidos por las almas acortan el tiempo de su purificación, acelerando su entrada a la gloria eterna. Según la tradición católica,
en el mismo momento de la muerte ocurre el juicio particular. Santa Teresa lo describía como un instante fulgurante, en el que el alma se encuentra frente al rostro de Cristo. No es una visión simbólica, sino un encuentro real con el juez misericordioso y justo. Allí no hay excusas, ni máscaras, ni apariencias, el alma se muestra desnuda con toda su historia. Los santos coinciden en que este juicio es inmediato. Hebreos las 9:27 lo confirman. Tras la muerte, no hay intervalo, sino un veredicto que señala el camino hacia el cielo, el purgatorio o la condenación. Santa Faustina Kowalska relató en su diario cómo algunas almas, al ver a Cristo, sienten un amor tan fuerte que corren hacia Él, mientras otras experimentan vergüenza y rechazo, huyendo hacia las tinieblas. Este juicio particular es el momento más decisivo de la existencia. El alma comprende de golpe la grandeza de Dios y la pequeñez de sus pecados. Incluso una sola mirada de Cristo basta para iluminar toda la vida humana, revelando con claridad qué lugar ocupa cada persona en el plan eterno. Los místicos aseguran que el rostro de Cristo puede ser, para el justo, el inicio de una eternidad de gozo, pero para el impío, un fuego que quema sin consumirse. La misma luz que da vida se convierte en tormento para quien rechazó la gracia. En la espiritualidad cristiana, el funeral no es solo un rito social o un adiós sentimental, es una proclamación solemne de la verdad más grande, que la vida en la tierra es pasajera y que la eternidad comienza en el instante de la muerte. Santa Teresa decía que cada funeral debería ser una catequesis viva, un recordatorio de que nadie escapa al juicio de Dios. Las lecturas bíblicas que acompañan los funerales no son palabras de consuelo vacío. Textos como Juan las 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá son la llave de esperanza frente al terror de la muerte. La Iglesia no niega el miedo natural, pero lo transforma en una llamada a la conversión. En muchos testimonios místicos, se insiste en que las almas que observan sus propios funerales sienten un dolor profundo cuando no se reza por ellas. Ven la indiferencia de sus familiares, los llantos sin fe, las distracciones del mundo, pero cuando escuchan una oración sincera, se llenan de alivio y esperanza, como si un rayo de luz penetrara en la oscuridad del tránsito. El funeral, por tanto, es un escenario en el que se reflejan tres realidades: la fragilidad de la vida, la certeza del juicio y la esperanza de la resurrección. Para Santa Teresa, lo que sucede en ese momento no es un teatro humano, sino un preludio de la eternidad. Los místicos insisten en que, en el funeral espiritual, lo más aterrador no son los demonios ni las visiones del fuego, sino la propia conciencia del alma. Santa Teresa describía este momento como un espejo perfecto. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción reaparecen con claridad absoluta. No hay engaños posibles, ni justificaciones, ni olvidos. La conciencia humana se convierte en juez implacable, iluminada por la verdad de Dios. Este peso es tan fuerte que muchas almas tiemblan al ver sus pecados más ocultos salir a la luz. Lo que en vida fue ignorado o considerado pequeño, ahora se percibe como una herida inmensa contra el amor divino. El funeral interior es entonces un tribunal silencioso donde cada recuerdo acusa o defiende. En los escritos de San Juan Crisóstomo se afirma que el alma, en ese instante, preferiría pasar por 1000 muertes corporales antes que soportar la visión de su propia ingratitud hacia Dios. Ese dolor de conciencia es más penetrante que cualquier tormento físico. Aún así, este dolor tiene un sentido redentor. Es la última oportunidad para que el alma reconozca, con plena libertad, la necesidad de misericordia. Si en vida hubo aunque sea un pequeño acto de arrepentimiento, este juicio interior se transforma en puerta hacia la esperanza. Las tradiciones cristianas también hablaron de signos misteriosos que acompañan la partida del alma. Santa Teresa y otros santos afirmaban que, en ocasiones, el mismo cuerpo del difunto revela señales de santidad o de condena. Rostros serenos,
fragancia inexplicable o incorruptibilidad fueron considerados señales de almas que descansaban en la paz de Dios. Por otro lado, existen relatos de cadáveres que exhalaban hedor insoportable o que presentaban rigideces y gestos de horror, como si el cuerpo reflejara el tormento interior del alma. La mística veía en estos signos no un espectáculo, sino una advertencia para los vivos: la muerte no es igual para todos. Incluso la naturaleza parece reaccionar al tránsito de ciertas almas. Crónicas hagiográficas cuentan que, cuando morían santos, la luz se volvía más intensa, los pájaros cantaban o la tierra despedía aromas suaves. Estos fenómenos eran interpretados como testimonios divinos que confirmaban la esperanza del cielo. Aunque la ciencia moderna trate de explicar tales hechos, los místicos recuerdan que la muerte es un misterio que trasciende lo meramente físico. El funeral, en su dimensión más profunda, no solo afecta al alma y al cuerpo, sino que resuena en toda la creación. Santa Teresa describía que, en el funeral del alma, existe un momento de silencio absoluto en el que parece que Dios se ha retirado. Este instante, que los teólogos llaman desolación final, es una prueba misteriosa que puede resultar insoportable para los débiles en la fe. El alma, privada de todo consuelo, experimenta un vacío abismal. Se siente sola, sin la presencia tangible de Dios, enfrentada únicamente a su propia desnudez espiritual. Para muchos, este silencio es peor que cualquier sufrimiento, porque cuestiona la confianza en la misericordia divina. San Juan de la Cruz lo comparó con la noche oscura del espíritu, pero llevada a su punto culminante. Es la purificación última, donde la fe se manifiesta de manera absoluta, creer en el amor de Dios incluso cuando parece ausente. Este silencio no es castigo, sino preparación. Quien lo soporta con humildad encuentra, al otro lado, la plenitud de la luz. Pero quienes se desesperan en ese vacío corren el riesgo de alejarse definitivamente de la gracia. El funeral espiritual se convierte así en la batalla más íntima y decisiva. Santa Teresa confesaba que una de las experiencias más dolorosas para las almas en tránsito era sentirse olvidadas por los vivos. Mientras sus cuerpos eran enterrados y los familiares regresaban a la rutina, las almas clamaban en silencio por oraciones que nunca llegaban. Este abandono espiritual es una de las penas más grandes del purgatorio. Las almas ven que podrían recibir alivio mediante la intercesión, pero en cambio observan indiferencia, incredulidad o simple olvido. Para ellas, cada oración omitida es como una puerta cerrada en la oscuridad. Los santos pedían insistentemente rezar por los difuntos porque sabían que, sin ese auxilio, las almas permanecían en sufrimientos prolongados. San Gregorio Magno decía que una sola misa ofrecida con devoción podía liberar a muchas almas del fuego purificador. El funeral terrenal, entonces, no es un simple adiós, sino una oportunidad real para cooperar con la salvación. Los vivos tienen en sus manos la posibilidad de acortar el dolor de sus seres queridos, pero a menudo no son conscientes de ese poder espiritual. En medio de tantas visiones de terror y sufrimiento, los místicos también relatan un elemento de esperanza, la luz que aparece para guiar al alma hacia su destino. Santa Teresa hablaba de una claridad indescriptible que envuelve a quienes confiaron en Dios, una luz que no ciega ni quema, sino que consuela y atrae con irresistible dulzura. Esta luz es interpretada como la presencia de Cristo mismo, que se manifiesta como buen pastor en él. Momento más crítico. En el Evangelio de Juan 8-12, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Este versículo cobra una fuerza especial en la hora de la muerte, porque se cumple de manera literal. Las almas que ven esta luz sienten una paz tan grande que todo temor desaparece. Incluso los dolores del purgatorio se vuelven llevaderos cuando la claridad divina se muestra al final del túnel. Los demonios, incapaces de resistir su resplandor, retroceden impotentes. Los funerales, desde esta perspectiva, son el inicio de la travesía hacia esa luz.
Para quienes vivieron en fe, la tumba no es un final, sino un umbral brillante que abre paso a la eternidad. Después de este recorrido a través de los testimonios de Santa Teresa, comprendemos que el funeral no es un simple rito humano, sino el reflejo de un misterio eterno. El alma, en ese momento decisivo, enfrenta el peso de su conciencia, los signos del cuerpo, el silencio de Dios, el clamor de las almas olvidadas y, finalmente, la luz que conduce a la eternidad. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, lo que vemos en el funeral es solo la parte externa, pero lo invisible, el destino del alma es lo que realmente importa. Santa Teresa no quiso aterrar a los hombres con sus visiones, sino despertar en ellos la urgencia de vivir preparados, porque lo que la muerte revela es que nadie escapa del juicio, y que lo que sembremos en vida será lo que cosecharemos en la eternidad. Cada lágrima derramada en un funeral, cada oración ofrecida, cada misa celebrada por los difuntos, se convierte en alivio real para las almas. No se trata de símbolos vacíos, sino de actos con poder espiritual que acompañan al alma en su viaje. Tú y yo aún respiramos, aún tenemos tiempo, aprovecha cada día como si fuera el último, reconcíliate con Dios, ora por tus seres queridos fallecidos y nunca olvides que la eternidad comienza en el instante en que tu corazón se detiene. Si esta revelación de Santa Teresa te estremeció y te ayudó a comprender la seriedad del funeral en la vida del alma, te invito a suscribirte ahora mismo a nuestro canal La Voz de Teresa. Dale un me gusta a este video, escribe en los comentarios qué parte te impactó más y comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Nunca sabes a quién puede tocar esta verdad en el momento justo. Apoyando este canal, no solo ayudas a difundir el mensaje de Santa Teresa, sino que también participas en una misión: despertar conciencias dormidas y recordar a todos que la muerte no es el final, sino el inicio de la eternidad. Recuerda siempre, orar por los difuntos es un acto de amor eterno, y escuchar la voz de Santa Teresa es atender a un eco del cielo que nos llama a vivir en santidad.